Capítulo 3. Análisis de la información. Es importante tener presente que el objetivo principal de esta investigación es la descripción de la estructura y el contenido de las representaciones sociales de manera articulada en lo que atañe a las creencias y conocimientos comunes que tienen los actores educativos frente al estudiante sordo. Recuerden que la investigación se desarrolla en dos instituciones educativas, una de ellas pública y otra privada, donde participaron docentes oyentes, sordos, intérpretes, modelos lingüísticos y fonoaudiólogos, con quienes se realizó el trabajo de campo y se capturó toda la información para identificar la descripción de la estructura y el contenido de las representaciones sociales. La pregunta orientadora que guió la investigación indaga por cuáles son las representaciones sociales que tienen estos agentes educativos desde sus creencias y conocimientos comunes acerca del estudiante sordo. Los resultados de la investigación arrojaron como núcleo principal de la estructura de las representaciones sociales la perspectiva de derecho frente al concepto de estudiante sordo, de la cual deriva unos núcleos periféricos relacionados con identidad, educación y diversidad lingüística. A su vez, de estos núcleos periféricos se derivan descriptores que contribuyen al análisis de la información. Cabe aclarar que estos resultados se obtienen del análisis de los instrumentos de investigación que se aplicaron y de la información capturada. El análisis de resultados de la investigación en lo que atañe a creencias y conocimientos comunes permitió evidenciar, para el caso de la estructura de las representaciones sociales, cómo aquellos agentes educativos con los que previamente se habían aplicado instrumentos de captura de información, específicamente la red de asociaciones, plasmaron aquellas palabras con las que definían al estudiante sordo. Una vez se captura esta información y empiezo a analizarla, encuentro que 67 palabras se usan para describir al estudiante sordo, pero que de ellas hay algunas que se repiten con frecuencia. De allí se infiere que la representación del agente educativo es positiva frente al estudiante sordo. Adicionalmente, encuentro que algunos términos cuentan con una valoración negativa, que son estos que les muestro. Al parecer, la concepción del estudiante sordo es que es un estudiante que debe enfrentar grandes retos, que debe esforzarse permanentemente, sobre todo en el campo académico, de construcción de identidad, de falta de liderazgo. Eso lo ampliaremos posteriormente. Las creencias, de acuerdo a los autores que he consultado, Moscovici y Jodelet, implican un conjunto de ideas, palabras, valores, normas sociales, individuales que tienen las personas frente a otras personas y constituyen un sistema cognitivo que puede ser consciente o inconsciente. Estas creencias pueden ser de orden positivo, negativo, correcto, incorrecto, bueno o malo, y en relación con mi investigación me permiten reconocer que las palabras usadas por los agentes educativos frente a quien es para ellos el niño sordo también pueden ser agrupadas y que desde allí se puede hacer una construcción de sentido como la que les presento. Me sirvió mucho el ejercicio para identificar que se considera que el estudiante sordo tiene algunas características diferenciales y desde allí se conciben esas creencias y se le atribuyen palabras para definir este estudiante sordo, y es lo que les comparto en este ejercicio. Los conocimientos comunes, de acuerdo con Jodelet, hacen referencia a las formas de pensar, de organizar la vida cotidiana que tienen las personas y que adquieren desde el discurso y se reflejan en un pensamiento social. Las personas
perciben, recrean información, razonan y desde ella aprecian las actitudes del contexto. En relación con mi investigación es posible ver que frente al estudiante sordo circulan un gran número de conocimientos comunes desde su concepción como ser humano y demás que llegan a través del discurso, de las creencias que se transmiten por tradición y que orientan mi decisión de relación hacia el sujeto. Esto sin duda alguna influencia las formas en las que se explica, se organiza, se describe el sujeto sordo en este caso. Los conocimientos comunes tienen una relación con la vida social, con las formas de socialización y de reconocimiento que se da a las características del sujeto, a cómo se describe, cómo se concibe su historia de vida social, sus expresiones, valores, actitudes, normas y tradiciones. Todo ello constituye los conocimientos comunes. La identificación de estos conocimientos comunes se hizo desde las palabras que los agentes educativos escribieron en la red de asociaciones, que al analizarla me permitió organizar o agrupar desde algunas características particulares las palabras que aquí les presento. Este ejercicio permitió identificar por pertinencia cuáles pertenecían a cada grupo. En cuanto al contenido de las representaciones sociales, de las creencias y conocimientos comunes que frente al estudiante sordo circulan, les comparto que en la investigación tuve la oportunidad de organizar y dar lugar a un núcleo central de comprensión nominado Perspectiva de Derechos, que se nutre a su vez de 3 núcleos periféricos: identidad, educación y diversidad lingüística. Estos núcleos se constituyen de descriptores y dentro del proceso de análisis para la definición y la comprensión que tenía que hacer de estas categorías, pues fue preciso separar cada uno de los núcleos periféricos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el núcleo central se nutre de los 3 núcleos periféricos y los núcleos periféricos se nutren a su vez de los descriptores. No es posible una separación, por el contrario, son elementos que están totalmente correlacionados y que solamente fueron separados para facilitar el análisis y la comprensión de la información. Ahora quiero mostrarles que en cuanto al núcleo central de perspectiva de derechos, el análisis lo que me mostró es que está asociado con una comprensión como marco ético y jurídico que además justifica la importancia de conocer las normas de protección de la persona sorda desde una visión de garantía de derechos fundamentales como ser humano y como cualquier otra persona. Quiero compartirles la rejilla que se genera alrededor de las representaciones sociales que se rastrean de los estudiantes sordos, teniendo en cuenta que esto emerge en un contexto institucional y que las palabras se relacionan con aspectos culturales, políticos y propios de la educación, que se constituyen en la base de construcción de una organización de categorías donde están presentes, como les mencionaba previamente, el núcleo central, los núcleos periféricos y los descriptores. Esta rejilla que les comparto incluye el núcleo central que, como antes les venía comentando, corresponde a perspectiva de derechos, que ya lo habíamos abordado previamente. Ese núcleo principal está contenido por 3 núcleos periféricos: identidad, educación y diversidad lingüística. Para el caso del primer núcleo periférico, el de identidad, desde la investigación lo entendemos como las características o rasgos propios de cada persona o comunidad que los diferencian de otros colectivos. A su vez, este núcleo periférico tiene 3 descriptores: el primero, aptitudes; segundo, actitudes; y tercero, comunidad. Aptitudes se entiende como
las habilidades que se tiene para solucionar problemáticas, para enfrentarse a ellas y lograr buenos desempeños. Actitudes hace referencia a la capacidad que surge de manejar o de enfrentar la vida a través de los comportamientos o la conducta de una persona. Y en tercer lugar, comunidad, que implica ese grupo de personas que establecen acuerdos y tienen objetivos comunes. Después del núcleo periférico de identidad se encuentra el núcleo periférico de educación, que se entiende como ese proceso social de acceso al conocimiento, a la cultura, a los valores, a través de un proceso de formación integral a los seres humanos que les permita tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo afectivo, moral y cultural, y debe ser pertinente con el sujeto. Este núcleo periférico se compone de dos descriptores. El primero de ellos, la formación de agentes educativos, y el segundo, el proceso de adaptación del estudiante. El primero tiene una relación directa con la concepción de una educación de calidad, que implica un proceso de formación previo a los agentes educativos que permita que en el caso de los sordos, por ejemplo, el docente esté capacitado para brindar una educación de calidad. En cuanto al proceso de adaptación del estudiante, se refiere a la importancia de tener en cuenta esa adaptación en el contexto académico y cómo debe ser pertinente esa formación y de calidad para satisfacer las necesidades del estudiante. El tercer núcleo periférico hace referencia a diversidad lingüística, entendida como esa posibilidad de que en un mismo lugar geográfico coexistan diferentes lenguas y que sean a su vez reconocidas, posibilitando que entre estas lenguas y sus hablantes hayan intercambios. Este núcleo periférico se divide en dos descriptores, socialización y lengua. Para el caso del primero de ellos, se entiende como ese conjunto de procesos que se dan entre grupos sociales que no se conocen, pero que empiezan a generar un contacto, un conocimiento, a reconocer sus sistemas de normas y desde allí tener interacciones. En cuanto a la lengua, es entendida como ese sistema de signos orales, escritos, signados, entre otros, que los hablantes usan para generar interacciones, para conocerse, para identificar formas de habla y de intercambios y que a su vez dan cuenta de que el sujeto pertenece a una misma comunidad. Resultados. La organización y categorización previa de la información dio lugar a este esquema de representaciones sociales. Sin embargo, ¿cómo saber si la organización de las palabras y la categorización era correcta? Para mí fue necesario analizar la información capturada a través de los instrumentos de investigación y desde allí pude identificar que los agentes educativos expresaban aspectos muy importantes de su proceso, por ejemplo, aquellos que tienen relación con los conocimientos en cuanto a normativas, a derechos de los estudiantes sordos, que algunos de ellos manifestaban no conocer, mientras otros hablaban de ellos con suficiencia, de las leyes, de los derechos humanos, de las posibilidades y características del estudiante sordo. Analizar esto fue muy interesante y ver cómo en este proceso las representaciones sociales que se tenían se fueron transformando entre los mismos agentes a partir de las creencias y conocimientos comunes que empezaban a circular en el proceso de investigación. También pude ver claramente que se mencionaban las características de los estudiantes sordos, que se mencionaba la normativa de protección de derechos, que se mencionaban las problemáticas que ellos enfrentan en el proceso de adaptación a la educación. En cuanto a los núcleos periféricos, específicamente el de educación y en lo que atañe con sus dos descriptores de formación de agentes educativos y de procesos de adaptación del estudiante sordo, pude encontrar dentro de la información capturada que los agentes educativos
tienen conocimientos comunes, creencias frente a la importancia de la formación entendida como la formación integral del sujeto que lo prepare para la vida futura, para su vinculación laboral, pero también en el reconocimiento de la formación de agentes educativos, pues ellos enuncian las diferencias claras que hay con la formación de un oyente y que ello es lo que genera esa separación con el estudiante sordo y que ellos como agentes educativos responsables del proceso requieren ser formados, pues en muchas ocasiones desconocen los procesos propios de enseñanza al estudiante sordo. Este primer descriptor de formación a agentes educativos manifiestan que se debe exigir porque es necesario conocer las características de los estudiantes sordos, los procesos de enseñanza que les permita a ellos como agentes educativos construirse y también transformar esa representación social que está fundamentada en la dificultad del estudiante sordo, reemplazándola por el discurso de las potencialidades a través de una metodología pertinente para los estudiantes y que siendo ellos los responsables del proceso también es importante el compromiso que tengan con el desarrollo integral del estudiante sordo. En cuanto a los procesos de adaptación del estudiante, los profesores manifiestan la importancia de acercarse al estudiante sordo, pues de ninguna manera podrían implementar de la misma manera que lo hacen con los oyentes todos sus procesos de formación. Son conscientes de la necesidad de empoderarse frente a los aspectos propios de enseñanza al sordo para garantizar que éste pueda comprender y participar. De esta manera, no es posible que simplemente el currículo sea entregado en igualdad de condiciones que al estudiante oyente en reconocimiento de factores diferenciales de lengua, cultura, de percepción visoespacial. Por eso ellos manifiestan la necesidad de ser formados frente a aspectos puntuales que les permitan a ellos avanzar en generar estrategias más pertinentes de adaptación de los estudiantes sordos. El núcleo periférico de identidad, desde sus tres descriptores de actitudes, aptitudes y comunidad, hace referencia a que la identidad es concebida por los agentes educativos desde un desconocimiento, si se quiere, frente a lo que sería la identidad del estudiante sordo. Los agentes educativos manifiestan que no conocen cuáles son las características específicas del estudiante sordo y que a veces consideran que el estudiante sordo pues puede copiar o imitar aspectos del oyente o compartir características. Es importante por eso ese reconocimiento de las condiciones propias del estudiante sordo, de sus procesos propios, de las metodologías que le son más cercanas para construir ese proyecto de vida. En cuanto a las aptitudes, o entendido como capacidades, se habla del liderazgo, de la gestión, de la perseverancia de los estudiantes, de esas posibilidades que tienen. Sin embargo, los agentes también reconocen que esas características también las podría tener un oyente. Sin embargo, pues el oyente de sus aspectos comunicativos y de socialización no tiene las mismas habilidades que el estudiante sordo. El sordo tiene habilidades visogestuales, llega a acuerdos desde su lengua, acuerdos comunicativos, y es claro también darle la importancia que tanto oyentes como sordos tienen habilidades, pero que son habilidades diferentes. En cuanto a las actitudes, se entiende más desde ejes comportamentales o conductuales y los agentes educativos manifiestan desde sus representaciones sociales que a veces las actitudes del estudiante sordo pueden ser de terquedad, de confusión, de desorientación y pues simplemente los estudiantes no pueden establecer fácilmente acuerdos o comprender ciertas cosas del entorno, por eso sus conductas pueden ser diferentes, pero eso se manifiesta que para el agente educativo no es de conocimiento, no hay un proceso de formación previo al respecto. En cuanto a la comunidad sorda, se establece que es
pues un grupo social que llega a acuerdos y allí se manifiestan las problemáticas que existen para esa integración entre la comunidad sorda y oyente, porque entre ellas no hay un reconocimiento de sus características, de sus lenguas, hay muchas diferencias entre los dos grupos sociales y las características de las personas sordas suponen que haya una atención y una satisfacción de sus necesidades y que se lleguen a acuerdos, por ejemplo, de intercambio en lengua de señas, de reconocimiento de su cultura, de sus normativas y aunque los oyentes pues también tienen estos mismos elementos desde su lengua oral, es claro reconocer que las posibilidades de participación se dan de formas diferentes y hay que reconocerlas por aparte. En cuanto al tercer núcleo periférico de diversidad lingüística, en lo que atañe a los procesos de socialización y de lengua como descriptores, los agentes educativos me manifiestan a lo largo de la investigación rupturas y discusiones entre paradigmas tanto orales que avalan la lengua escrita, la estimulan, como aquellos que sí reconocen la lengua de señas y desde allí mencionan diversas informaciones, conocimientos comunes que circulan. Recordemos que la diversidad lingüística hace referencia precisamente a la coexistencia en un mismo lugar geográfico de diferentes lenguas que deben ser reconocidas. Y esta importancia en relación con el contexto educativo implica para los docentes reconocer la lengua de señas, pero si ellos no manejan la lengua de señas, ¿cómo podrían reconocerla? Y esto se ata directamente a lo que se mencionaba previamente frente a la capacitación de los actores educativos y a que ellos necesitan reconocer el derecho que los estudiantes sordos tienen a su lengua, porque algunos pueden pensar que es mejor exigir la lengua escrita y así lo manifiestan en vez de estimular un desarrollo temprano de su lengua de señas. En cuanto a la socialización, los actores educativos mencionan cómo se producen intercambios entre sistemas comunicativos de manera natural. Sin embargo, reconocen también que los niños sordos tienen un problema de lenguaje, pero realmente es un problema de lenguaje o tiene que ver con su proceso natural y la adquisición tardía que se da de la lengua de señas, de un código visogestual por falta de una estimulación temprana que les permita una socialización de manera pertinente y natural. Aspectos de la lengua implican también reconocer al ser humano desde su mismo nacimiento, estimularlo para que se desarrollen sus habilidades de percepción visual y desde allí algunos actores educativos manifiestan la necesidad de reconocer la primera lengua para los estudiantes sordos, pero también de la mano con ello exigir el español y la lengua escrita. Entonces, para los niños sordos, esa estimulación que se da, la posibilidad de que sea comprensible esa información, tiene que ver también con la comprensión que tienen los agentes educativos de los niños sordos. Y para ello hace falta que el mismo docente se reconozca al mismo y desde allí reconozca las características diferenciales que tiene el estudiante sordo, desde sus habilidades de percepción visual y contribuyan a su desarrollo integral. Ahora bien, al inicio les mencionaba cómo surge la categorización y cómo los resultados arrojan una estructura de las representaciones sociales, pero que ello de ninguna manera desarticula cada uno de los núcleos periféricos, sino que por el contrario todos ellos nutren una representación social que en algunos casos puede ser positiva y en otros negativa, depende del contexto y esto hace parte del fenómeno social.